muy importante, recontra importante, demasiado importante, ¿ya? Es decir, central, nuclear, ¿ya? No hay examen de admisión en el que el verbo no sea importante. Y no solamente porque viene preguntas sobre el verbo, sino que con el verbo, o el verbo entraña más cosas. Sujeto, por ejemplo, el predicado, por ejemplo, oración compuesta, por ejemplo. Si no aprendemos el verbo, ya saben, ¿no? Hay que cambiarnos, hay que ir a otro lado, a otra parte. A ver, pero antes de eso, vamos a ir trabajando también como la semana pasada con las preguntas. Vamos viendo las preguntas y vamos avanzando estos temas. Miren, por ejemplo, acá dice, nuestra primera pregunta. Señala la oración cuyo verbo se encuentra en modo subjuntivo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los modos del verbo. Pero antes de hablar de los modos del verbo, nosotros vamos a hablar sobre los accidentes del verbo. Esta es la estructura que tiene el verbo. Ya, el verbo presenta esta estructura. Esta es una estructura ideal, por si acaso. ¿Ah? Es decir, va a cambiar. Porque la palabra soñábamos podría haber sido simplemente soñé. Y la estructura va a cambiar. Fíjate, lo que el verbo tiene, lo que todos los verbos tienen es esto. Raíz. Obviamente, como es una palabra, tiene que tener raíz, sí o sí. La raíz, recuerda que es la parte significativa, ¿no? La parte que nos menciona, que nos indica de qué trata. VT significa vocal temática. Después vamos a hablar de la vocal temática, lo dejamos un ratito, por favor. Luego les voy a explicar lo que es vocal temática. TM es tiempo y modo, y NP es número y persona. Tiempo y modo, número y persona. Una aclaración. El tiempo y el modo viene a ser la característica del verbo. ¿Ya? La característica del verbo, ¿ya? La característica del verbo. ¿Qué quiere decir la característica del verbo? Es que el tiempo y el modo son los accidentes exclusivos del verbo. Solo el verbo los presenta, nadie más, únicamente el verbo tiene. Y mos es la desinencia. Mos es la desinencia. La desinencia es justamente la terminación de los accidentes que el verbo va a compartir, ¿ya? Desinencia, así se llama, desinencia. Es la terminación de los accidentes que el verbo va a compartir. Es decir, no son los accidentes exclusivos del verbo, son los accidentes que el verbo comparte con otras categorías gramaticales. ¿Bien? Un segundito, y ahora sí. Tenemos eso, ¿no? Vocal temática y los accidentes, número y persona. Buen día, Denia, buen día. Son los accidentes exclusivos. Vamos a hablar de los accidentes, justamente, ¿no? Antes de hablarte de la primera pregunta, vamos a repasar esto. Estos son los accidentes del verbo. El tiempo y el modo son los exclusivos del verbo y el número y la persona los compartidos por el verbo, ¿ya? Entonces, nos vamos al modo verbal, ¿ya? Nos vamos al modo verbal. ¿Dónde estás, corazón? Acá estás. Acá está el modo verbal. Obviamente vamos a hablar de todo, ¿va? Solo que vamos a ir avanzando pregunta por pregunta para resolver todos los ejercicios. ¿Qué es el modo verbal? Recuerda, es un accidente exclusivo del verbo. Solo el verbo presenta modo verbal, únicamente el verbo tiene modo. Y el modo nos indica el cómo se va a realizar la acción. Existen tres modos verbales: indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo, subjuntivo, imperativo. El indicativo nos indica un hecho real, tiene pasado, presente y futuro. Tiene absolutamente todas las personas y presenta también todos los tiempos. Por ejemplo, si yo digo me gusta la trova, es un hecho real, ¿cierto? No es una, digamos, no es un deseo, no es una orden, es un hecho real. Sonia vino ayer, es un hecho real. Escuchas a Bumbri también, solo que está en una pregunta. El modo subjuntivo nos va a indicar una duda, un deseo, una necesidad y expresa también valores subjetivos. Por ejemplo, ojalá que te guste la trova. Si yo aprobara todos los cursos, y el modo imperativo me indica una orden, un pedido, un ruego. Ya cállate, escúchame, siéntate, párate. Bien, esos son modos imperativos. Y además, el modo imperativo aparece solo en oraciones afirmativas. Un modo imperativo no aparece en negación. Escúchenme, ¿ah? El modo imperativo no aparece en negación.
Si yo te digo, por ejemplo, a ver, Pepe Lucho, cállate, por favor. Cállate es modo imperativo, porque es una orden. Si en cambio hubiera dicho, a ver, Pepe Lucho, no hables, por más que siga siendo una orden, al aparecer en negación ya no es modo imperativo. Recuerda, no hay modo imperativo en negación. El modo imperativo no aparece en negación. El modo imperativo no aparece en negación, ¿ya? Y además, el modo imperativo solo aparece en segunda persona, ¿ya? En segunda persona. Por supuesto, mirados. A ver, una forma para reconocer a los modos es muy sencilla. Así, fíjate, vamos a reconocer los modos verbales así. Si le agregas ojalá al verbo y tiene sentido, es modo subjuntivo. Repito, si al verbo le agregas la palabra ojalá y es coherente, tiene sentido, es modo subjuntivo. Si no tuviera sentido, tendríamos otras dos posibilidades, ¿no? Que sea indicativo o que sea imperativo. A ver, veamos con algunos ejemplos, ¿ya? Si dijéramos, ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. ¿Sí? A ver, aquí tenemos estos verbos. Se fue, tomó y se puso a navegar. A este verbo, imaginariamente, agrégale la palabra ojalá. Ojalá se fue. Obviamente no tiene sentido, ¿no? Ojalá ella se fue. Como no tiene sentido, no es subjuntivo. ¿Ya? Como no tiene sentido, no es subjuntivo. Si no es subjuntivo, me quedan dos opciones. Que sea indicativo o que sea imperativo. Pero obviamente imperativo no será, porque no es una orden. Por lo tanto, esto es modo indicativo. Hago lo mismo con la siguiente palabra, con la palabra tomó. ¿No? Decimos, ojalá ella tomó sus cosas. No tiene sentido, ¿cierto? Como no tiene sentido, entonces no es modo subjuntivo. Como no es modo subjuntivo, entonces me quedan dos opciones, indicativo e imperativo, pero no es una orden, es modo indicativo, ¿no? Tengo la palabra puso. Ojalá ella se puso a navegar. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Por lo tanto, no será modo subjuntivo, es modo indicativo porque no es una orden tampoco, ¿bien? Los tres modos indicativos. Es que el modo indicativo es el que más abunda, ¿ya? Es el que está más presente, el modo subjuntivo. El imperativo no tanto y el subjuntivo tampoco tanto. El imperativo peor. Otro ejemplo, ¿ya? Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón. Analicen, ¿ah? Tal vez tú, mi amor, querrías regresar. Ah, sí. A ver, revisemos esto. Ya, tenemos el primer verbo. Tenemos nuestro primer verbito, ¿no? Dice, ojalá supieras. Ojalá supieras cuánto te amo. Bien. Y sí tiene sentido, ¿cierto? Como sí tiene sentido, es modo subjuntivo. ¿Ya? Es modo subjuntivo. Bien, y luego dice amo. Ojalá te amo. No tiene sentido, ¿cierto? Ojalá yo te amo. No tiene sentido. Como no tiene sentido, no es subjuntivo. Modo indicativo, ¿cierto? Porque orden no es. Tengo la siguiente palabra, ocupas. Ojalá tú ocupas en mi corazón. Ojalá ella ocupas en mi corazón. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Indicativo, ¿no? Porque además no es una orden. Tal vez tú, mi amor, querrías regresar. Bien, ahí. Ojalá querrías regresar. No tiene sentido, ¿no? Modo indicativo, ¿bien? Modos indicativos, ¿bien? Así lo reconocemos. Fíjense lo fácil que es, ¿no? Es súper, súper fácil, recontra fácil. ¿Tendrán alguna consulta sobre esto, señoritas, caballeros? ¿Alguna dudita sobre los modos? Sobre los modos. ño, 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 ño. ño, ño, ño. ño. Los modos son tres, modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Esos son los modos. ¿Bien? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Ahí está. Ahora, vamos a ver algunos ejercicios.
Fíjense aquí, por favor, ayúdenme. Tienes tres verbos. ¿Ya? Aquí hay tres verbos. El primer verbo es pregunten. El segundo verbo es eran. Y el tercer verbo es venía. Pregunten, era y venía. Bueno, ya se me pasó que pregunten. Ojalá me pregunten, subjuntivo. Te quedan dos, era y venía. ¿En qué modo está era y venía? ¿En qué modo está era y venía? ¿Cómo que me dices pasado, Pablo? ¿Cómo que pasado? ¿En qué momento hemos hablado del pasado? ¿Por qué qué momento les he dicho pasado yo? Estamos modo subjuntivo, indicativo, imperativo, me dices pasado. ¿Por qué eres así conmigo? Ya, muy bien, muy bien, muy bien con los demás. Muy bien, muy bien. Fíjate, ojalá eran, no tiene sentido, ¿cierto? Ojalá eran largas avenidas. Como no tiene sentido, no es subjuntivo. Nos quedan dos opciones, indicativo e imperativo. Pero obviamente una orden no es, ¿no? Ojalá venía la ardiente cólera. Tampoco es una orden y no tiene sentido. Modo indicativo, ¿bien? Muy bien. Modo indicativo. A ver, acá tienes padezca, primer verbo. Podrá, segundo verbo. Un segundito, un segundito. Les voy a subrayar los verbos. Les parezca, podrá, mire, bueno, podrá, llueva y sonreirá. Esos son los verbos, ¿ya? Esos son los verbos. A ver, dígame, ¿en qué modo se encuentran estos verbos, por favor? Llueva también, llueva también. No, pero respóndame todos, pues no me respondan uno por uno, porque recuerden que ustedes son un montón y me responden uno y luego el otro responde lo mismo y ya no sé qué me están respondiendo. O sea, así de corrido, pues, muchachos. Ayude, colaborando, por favor, colaborando, colaborando. Edson, haz lo que les he pedido que hagan, Edson. Haz con la palabra ojalá. Haz con la palabra ojalá. No se compliquen, obedézcanme, por favor, no inventen formas, obedezcan. Soy el maestro, ¿no? Porque son así, muchachos. Les he pedido que me escriban todo de corrido y me ponen uno por uno. Y Carlos, usé la palabra ojalá y lo expliqué varias veces para señalar que si acepta la palabra ojalá es modo subjuntivo. Si no acepta la palabra ojalá es indicativo o imperativo. Para eso usé la palabra ojalá. Era un truco, una forma para reconocer si es subjuntivo o no es subjuntivo. A ver, vamos a resolver. Fíjate, escúchame, Carlos. Concéntrate, Carlos. Deja de escribir, Carlos, por favor. Concéntrate acá. ¿Ya? Concéntrate, por favor, para que puedas entenderme. Mira, tenemos la palabra ojalá. Le agregas ojalá a este verbo. Ojalá ella parezca. ¿No? Fíjate, fíjate. ¿Tiene sentido o no tiene sentido decir ojalá parezca? Sí tiene sentido, ¿cierto? Ojalá parezca en tus brazos. No subjuntivo. Ojalá podrá ser bella. ¿Tiene sentido? Obviamente no tiene sentido, ¿no? Ojalá podrá ser bella. Y no es una orden, por lo tanto no es imperativo, ¿no? Indicativo. Ojalá me mire más, ojalá me mire mejor, ojalá ella me mire.
Sí tiene sentido, por lo tanto es modo subjuntivo. Bueno, ojalá podrá dormir, no, indicativo, ¿no? Y la última, ojalá ella me sonreirá. Ojalá me sonreirá, no tiene sentido. Como no tiene sentido, no es modo subjuntivo, ¿no? Y como no es una orden, es modo indicativo. Ah, llueva, me faltó llueva, me faltó llueva. Ojalá que llueva café en el campo, sí tiene sentido. Y sonreirá, indicativo, así. ¿Bien? Ahí. Así lo reconocemos. Así reconocemos, ya, así reconocemos. ¿Bien? Sí, mano, antes el perro. Profesor, Un ratito, déjame llorar, por favor, porque eres así, hermano. Ya, a ver, te escucho, señorita, dígame. profesor, cuando le tengo que agregar algo más al podrá, ya no sería esto subjetivo, sino indicativo, ¿no? Mira, escúchame. Si le agregas ojalá y tiene sentido, es modo subjuntivo. Si no tuviera sentido, tienes dos opciones. Que sea indicativo o que sea imperativo. Sí, profesor, pero, Pero por ejemplo, recuerda que el imperativo es una orden. Por lo tanto, si no es una orden, te queda el modo indicativo. Así. Perdóname, te corté. ¿Qué más no, quieres? disculpe, sino es que, por ejemplo, yo a la hora de resolverlo, yo le puse, ojalá ella o él podrá dormir, y ya no, yo ya tenía que haber agregado esto, un pronombre, y con eso ya no sería subjetivo. ¿Me dejo entender? Pero así le agregues o le agregues o no le agregues un pronombre, no tiene sentido. Ojalá él podrá dormir. ¿No? No hablas así, ¿no? No dices, ojalá él podrá dormir. No tiene sentido. Como no tiene sentido, subjuntivo no es. Pero ojalá ella padezca, ojalá él padezca, sí tiene sentido. Como tiene sentido con la palabra ojalá, es modo subjuntivo. Ojalá ella me mire, tiene sentido. Como sí tiene sentido, es modo subjuntivo. Ojalá llueva, ¿no? Ojalá mañana llueva, ojalá hoy llueva. Sí tiene sentido, es subjuntivo. Ojalá me sonreirá, no tiene sentido, ¿no? Ojalá él me sonreirá mucho, no tiene coherencia. Como no tiene coherencia, no es subjuntivo. Y como no es una orden, no puede ser modo imperativo, pues, ¿no? Ahí es modo indicativo. Ya estoy bien, gracias, profesor. Sí, solo se le agrega al verbo, nada más, solo se le agrega al verbo. Solo, agrégale al verbo, solo agrégale al verbo, solo agrégale al verbo, solo agrégale al verbo. Eso fue lo que les dije, ¿no? Solo agrégale al verbo, únicamente al verbo, únicamente al verbo, únicamente al verbo, ya, únicamente al verbo, únicamente al verbo. Solo agrégale al verbo. A ver, vamos a seguir comprobando. Pensé que esto iba a ser fácil, chicos, pero me la están haciendo complicada. Allá. Un ratito, por favor, fíjense, acá ustedes tienen los verbos. Tienes matad, 1, matemos 2, digáis 3 y hay 4. Analicemos estos 4 verbos, por favor. Ahí las tienen, los 4 verbos, ya los 4 verbos, por favor. A ver qué tal nos van ahí, con estos 4 verbos. Le pongo 20 en su cuaderno que me respondan los 4 correctos.
Que ahora sí que diferente, pues cuando responden en orden, ahora todo es más maravilloso. Muy bien, chicos. Gracias por responder. A ver, sin embargo, nos hemos confundido. Bueno, yo entiendo la confusión, ya, porque matar no es una forma que usemos nosotros, ¿no? Fíjate, date cuenta, es una orden. Matad la tristeza, poetas. Está dirigiéndose a los poetas y a los poetas le está diciendo, maten a la tristeza. Solo que no está usando el usted, como nosotros usamos, sino está usando el voceo, ¿no? El voceo. Matad la tristeza, poetas, ¿bien? Entonces, la primera es, como me dice, que es imperativa. La primera es imperativa. Y ojo, la segunda no es imperativa. ¿Por qué no es imperativa la segunda? Porque recuerden que les dije que el modo imperativo solo aparece en segunda persona. Solo en segunda persona. Y matemos no está en segunda persona, no, sino en primera. Nosotros matemos. O sea, matemos es subjuntivo. Fíjate, está en negación. Si está en negación, no puede ser imperativo. Ojalá no digáis el romance de los lirios, subjuntivo. Hay cosas más altas, ¿no? Ojalá hay cosas más altas, no tiene sentido, ¿cierto? Ojalá hay cosas, entonces eso es indicativo, ¿bien? Eso es imperativo, subjuntivo, subjuntivo, indicativo. Ahí lo teníamos, ¿ya? Imperativo, subjuntivo, subjuntivo, indicativo. El imperativo es una orden que se encuentra en segunda persona y no aparece en negación. Fíjense, ya, vamos a resolver estas otras. Tienes despierta, tienes estos dos, porque lo demás se repite es y es, ¿ya? Estos dos, despierta y es, por favor. Dígame, despierta y es. ¿Qué cosas son despierta y es? El modo imperativo aparece solo en segunda persona. Solo en segunda persona. Solo en segunda persona. Por lo tanto, deduzcan, por favor. Si solo aparece en segunda persona, no aparece ni en primera ni en tercera. Pues. Ya, a ver, tengo el 100% de ustedes me ha respondido que, bueno, el 99% me ha respondido que el segundo es indicativo. ¿Ya? Y obviamente, fíjate, tengo acá la palabra es, yo le agrego, ojalá es más bello. ¿Tiene sentido? No. Y no es una orden. ¿Por qué me han puesto imperativo por ahí? Solo puede ser imperativo si es una orden, y no es una orden. Una orden es cállate, siéntate, escúchame, párate, mírame. Esos son órdenes. ¿Cómo podría ser orden? Y acá sí se han confundido con la palabra despierta porque no han visto el contexto. Si yo dijera, por ejemplo, María, despiértate, sería modo imperativo, ¿cierto? María, despiértate, es una orden. Pero fíjate que acá no está diciendo eso, dice el rumor de un pueblo que despierta. O sea, yo le agrego ojalá, ojalá despierta, no tiene sentido. Y no es una orden, no podrá ser imperativo ni subjuntivo. Es indicativo e indicativo. ¿Bien? Indicativo, las dos son indicativos. Las dos son indicativos. Hay algunos verbos con los que sí es importante el contexto. ¿Sí? Es importante. Ya tengan mucho cuidado.
Tengan mucho cuidado con eso. Bien. Y acá se repite es y es, obviamente esos son indicativos, ¿no? Ambos vendrían a ser indicativos, porque es el mismo verbo. En algunos casos, Luis, dependiendo del contexto. En otros casos, no. Por ejemplo, si yo hubiera dicho cállate, en cualquier contexto, cállate es una orden, ¿no? En cualquier contexto. Pero despierta, eso sí depende del contexto. Va a depender mucho del contexto, ¿bien? A ver, entonces, veamos este ejercicio, por favor. La número 1. Dice, se encuentra verbo en modo subjuntivo. ¿Qué me marcan aquí? Ah, ya ves, ya ves, ya ves. Así llamándoles la atención. Bizcochito como tú. Bizcocho como tú. ¿Por lo barato o qué? Ya, bien, bizcocho, muy bien. La respuesta sale la B. Ahora sí que contento me pone, ¿no? Todos me han puesto la B de beso. Muy bien, chicos. Y dense cuenta que complicado no es, solo que a veces nos metemos ahí una fumada y nos complicamos la vida, ¿no? Nos complicamos la vida. Muy bien. A ver, ahora, por favor, ayúdenme. La número 5, porfa. La número 5. Muy bien. Mira, acá tengo dos respuestas. Acá sí ya no estamos con el 100%, que hace rato me dijeron la B. Ahora están entre la A y la D. La A y la D. Dice, señala de oración cuyo verbo se encuentra en modo imperativo. Vamos a revisar obviamente todas, ¿ya? Para que no haya ningún error, ningún problema. Vete de una buena vez, vete. Esta es una orden, ¿no? Vete. Entonces, este es modo imperativo. Esta debería ser nuestra respuesta. Pero vamos a ver qué pasó con la D de dedo, que puede ser que haya un error o no sé, haya una doble interpretación. En la D de dedo dice, si no vinieras, ojalá no vinieras, subjuntivo, no te dejaría ir. ¿Cómo? ¿Por qué se confundió con dedo, muchachos? ¿Por qué se confundió con dedo? Profe, ¿Por qué estamos se hablando confundió? de la, Perdóname. ¿no era la pregunta 2? Dije la 5, Monses. Profe, yo de hace rato estaba con la 2. Su madre, se pasan ustedes, ¿ah? He resaltado las 5, le he puesto acá las 5, miren, ¿ah? Por eso es que el champú tiene, pues, esas instrucciones, ¿no? Por personas como ustedes. ¿Qué pasa con la 2, muchachos? No, acá, yo dije, ¿qué? Me dicen la D, y estaba asustado ya. Se pasan, ¿no? Se pasan. Ya, ya muchachos, las 5 les he dicho, ¿ah? ¿Qué pasó ahí? Dense cuenta cómo a veces nos confundimos por cositas muy pequeñas. ¿Ah? Ya, estamos en las 5. Ahora, un segundito, por favor. Vamos a revisar otro ejemplo. Las 7, por favor. Ahí tienen las 7, 7, 7, muchachos. ¿Ah? Las 7. Las 7.
A ver, de nuevo, me han respondido, todos me han respondido la E, 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 todos. E. E de nanito, E de nanito. Todos la E. A ver, dice, ojalá pudiéramos averiguar. Claro, si acepto ojalá es modo subjuntivo. Escúchame por favor de nuevo. Si acepto ojalá es modo subjuntivo. Si no acepto ojalá tenemos indicativo o imperativo. Cuando no sea una orden nos queda indicativo, ¿no? Así lo reconoces a los indicativos, ¿no? Por ejemplo, tienes acá fueron. Le agrego ojalá. Ojalá se fueron mansamente. No tiene sentido. No es subjuntivo. Como no es subjuntivo, me queda imperativo e indicativo, pero no es una orden, por lo tanto será modo indicativo, ¿bien? A ver, un segundito, por favor. Pasamos ahora a hablar sobre, a ver... La número 14, por favor, ¿ya? La 14. La 14, queridos alumnos, ¿ah? En la 14 te pide, dice, en las opciones en las que el verbo está en modo subjuntivo. ¿Ya? Ahí tienes. ¿No? ¿En qué opciones el verbo está en modo subjuntivo? En la 14, por favor, ¿ya? Terminamos la 14 y cambiamos, avanzamos más, avanzamos. También, chicos, tienen que revisar bien y jueguen con descarte también, descarten también. Cuando tenemos este tipo de ejercicios hay que ir revisando al descarte, ¿no? Eliminando algo. Bur. Bur, 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 bur. A ver, fíjense, yo más o menos lo reviso así, ¿ya? Tenemos así. Me he fijado en la número 3. Dice gustaría. Le agrego ojalá. Ojalá me gustaría que cambien las relaciones. No tiene sentido, ¿cierto? Ojalá me gustaría. O sea, no es coherente. Si no es coherente, la 3 no puede ser. Eliminas la A y eliminas la B. ¿Mm? ¿Bien? Y eliminas la D. Ojalá ella me gustaría. Si volviera a verla, ojalá volviera a verla. Bien, ojalá volviera a verla. La 4 sí. Ya veo cuál es su problema. La 4 es, pero la 5 no es, ¿no? Hay un error acá de clave. Ojalá deseo organizar mi horario. Muy bien, se salvaron. Ahí estaba a punto de renegar. Ojalá deseo organizar mi horario. A ver, busquemos los modos subjuntivos, ¿sí?
En la 1 dice, marquen la respuesta correctamente y entreguen su tarjeta al profesor. Son órdenes, ¿cierto? La 1 no es. Apoyemos esa buena propuesta. Ojalá apoyemos. Tampoco es. Ya vi mi error, muchachos. Golpéenme. Sí, está mal. Si no, no se preocupen. El que se ha confundido soy yo. Yo me he confundido. ¿Cómo que la paso, Jennifer? ¿Cómo que la paso? ¿Qué es eso, Jennifer? Más respeto. No prometan algo que no puedan cumplir, por favor. ¿Ah? Ya, yo me he confundido. Bien. Sí, y fíjense, ¿por qué me he confundido? Me he confundido porque he revisado solo y Milagros. ¿Cómo que bótenlo a la sala de espera? Y con B chiquitita, Milagros. Bótenlo con B grande, Milagros. A ver, ya, quiero que se den cuenta por qué me he confundido y que tomen mi error como consejo. Yo me he confundido porque he revisado solo el primer verbo, nada más. Ya, pero en la 3 hay 2 verbos, ¿se han dado cuenta? En la 3, muy bien, está gustaría, pero también cambie. Entonces, mi error, ya, y tomen en cuenta eso, fue revisar un solo verbo y no darme cuenta de cambie. ¿Ya? Y menos mal, dense cuenta que me salvé porque buscando a los demás no había otra posibilidad. Pero ¿qué habría pasado si encontraba otra posibilidad? Entonces marcaba mal la clave, ¿no? Por apurado, ¿ya? Entonces ahí la péguenme, por favor. Y a la 3 sí, por cambio. Ahí tenemos. La 3 sí. Entonces vamos un ratito a corregir esto, ¿ya? Vamos a deshacer estos casos. Charán. Ya, aquí está. Les decía, yo les estaba diciendo, fíjense, gustaría no es, pero cambien sí, ¿no? Ahí tenemos, cambien, que sí es posible, ¿ya? Entonces, nuestra respuesta tiene que incluir a la 3, muy bien. En la 2 dice, apoyemos esa buena propuesta, ojalá apoyemos esa buena propuesta, ¿no? Pues descentraliza la gestión, ojalá descentraliza la gestión. Perdonen, antes de eso, lo que sí tenemos que hacer es revisar que si no va, obligatoriamente, algo tiene que no ir, y la que no va nunca es la 5. Ojalá deseo no tiene sentido. Ojalá estudio no tiene sentido. Nuestra respuesta no puede incluir a la 5. O sea que no podría ser ni la D, ni la E, ni la C, ¿cierto? Nos quedamos con la A y con la B. Y la diferencia está en la 2, ¿no? Ojalá apoyemos esa buena propuesta. Y sí tiene sentido con la 2. Por lo tanto, muy bien, la respuesta es la B de buenos. La B de besito, la B de besito. Muy bien, bien. Sí, Ana Paula, se me pasó. Ya. Todos estamos bien. Ya, dejemos eso un ratito, por favor, y ahora nos vamos. Fíjense, hemos resuelto la primera pregunta, ya vinculado a los modos verbales, y ahora nos pide en qué alternativa solo hay verbos. Es que tenemos que diferenciar primero entre verbos y verboides, ¿ya? Entre verbos y verboides, ¿bien? Entre verbos y verboides. A ver, retomemos por acá. Pero antes de hablar sobre verbos y verboides, tenemos que hablar sobre el segundo accidente del verbo. Recuerda, ¿qué accidentes hemos visto del verbo? 3. El tiempo, el modo y el aspecto. Pero solamente hemos hablado del modo. Ahora vamos a hablar del aspecto. ¿Qué es el aspecto? Escúchame bien. El aspecto es un accidente verbal que me indica si la acción ha terminado o no ha terminado. Y hay 2 tipos de aspecto que toman en San Marcos. Aspecto perfectivo y aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo es aquel aspecto que me indica una acción que ha terminado o que ha concluido.
Por ejemplo, Ramón pintó la puerta. Eliana me dio un beso, ¿no? O sea, ya son acciones que han concluido. En cambio, el aspecto imperfectivo me indica una acción que no ha concluido, que no se sabe en qué momento empezó ni se conoce su término. Por ejemplo, Ramón pintaba la puerta, no sabemos en qué momento. Ella me daba muchos besos, no sabemos en qué momento. Ahora, lo que nos interesa a nosotros de acá es reconocer a los aspectos. Tienes que saber si es perfectivo o imperfectivo porque viene el examen de admisión. Escúchame bien, por favor. Será aspecto perfectivo todos los tiempos compuestos. Siempre que veas a un tiempo compuesto, es perfectivo obligatoriamente. Sin excepción, obligatoriamente, sin excepción. ¿Y qué es tiempo compuesto? El tiempo compuesto es el verbo que se forma mediante la palabra haber, había, habrá, hubo, y un participio. Ahora, si no sabes qué es un participio, no te preocupes. El participio es el verboide que acaba en ado, ido, tos, ocho. Ado, ido, tos, ocho. El participio es el verboide que acaba en ado, ido, tos, ocho. Bien, eso es el participio. Ado, ido, tos, ocho. Por ejemplo, de amar, amado, comprar, comprado, vivir, vivido, morir, muerto, imprimir, impreso, hacer, hecho. Bien. Entonces, siempre que veas al verbo haber al costado de una palabra que acabe en ado, ido, tos, ocho, ado, ido, tos, ocho, es tiempo compuesto. Y si es tiempo compuesto, necesariamente es perfectivo. Habrá llegado a haber más participio. Bien. Y también es un aspecto perfectivo el pretérito perfecto simple. Y tú dirás, ¿qué es eso, pretérito perfecto simple? Es muy sencillo. Pretérito es pasado, ¿cierto? Pretérito es pasado. ¿Ya? Cuando nos habla de pretérito perfecto simple, lo voy a anotar y espero que ustedes también lo anoten porque no voy a volver a repetir. Repito, el pretérito perfecto simple es el pasado que no termina, anoten por favor, anoten, pasado que no termina, anota, oye, pasado que no termina en aba, abas, ábamos, ¿ya? Repito, el pasado que no termina en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Ya, el pasado que no acaba en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Ya, repito. El pretérito perfecto simple es el pasado que no termina en, que no acaba en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Ojo, que no termine, ¿eh? Por ejemplo, tienes acá, leí, está en pasado, y no termina en aba, abas, ábamos, ia, hacíamos. Soñaste, está en pasado, y no acaba en aba, abas, ábamos, ia, hacíamos. Compró, está en pasado, y no termina en aba, abas, ábamos, ia, hacíamos. Bien, esos son los aspectos perfectivos. Los aspectos imperfectivos son el tiempo presente. Todo tiempo presente es imperfectivo. Hablo, compro, hablamos, compramos. Por ejemplo, yo leo, él es, yo doy. Eso es tiempo presente. Y es tiempo presente, también es aspecto imperfectivo. Y también es imperfectivo en los futuros simples, o sea, el futuro normal. Compraré, leeré, diré, seré, será, seremos, iremos, etc. Pero también el pretérito imperfecto. ¿Y qué es el pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto es el pretérito, ¿ya? El pretérito imperfecto es el pretérito que acaba en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Bien. Repito, el pretérito imperfecto es el pretérito que acaba en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos.
Ya, aba, abas, ábamos, ia, y hacíamos, ¿bien? Eso es pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto, repito, acaba en aba, abas, ábamos, ia, y hacíamos. Pero también acá, también es imperfecto la palabra era y sus variantes, ¿ya? Era y sus variantes. Espero que lo hayas anotado. Era y sus variantes. O sea, yo era, tú eras, nosotros éramos, ellos eran. A esas variantes me refiero, ¿bien? No te olvides, el pretérito imperfecto termina en aba, abas, ábamos, ia, y hacíamos. Estos son los imperfectos, imperfectivos. El tiempo presente, el futuro y el pretérito imperfecto, ¿ya? Y el pretérito imperfecto. Siempre que lloro ya saben quién me está preguntando. Era, eras, éramos. A esas variantes me refiero. Anota, pues, anota. Anota. Si no anota, ¿qué vamos a hacer? A ver. Era, eras, éramos. A eso me refiero. Esas son las variantes. Y lo he repetido varias veces, ¿ah? Bien. A ver, miren, por favor. Ya, miren. Tenemos esta oración. Hace rato habíamos puesto esta oración. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Fíjense, ¿ya? Tenemos 3 verbos. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Se fue. ¿En qué tiempo está se fue? Son 3 tiempos, pasado, presente, futuro. Obviamente está en pasado. Está en pasado y no termina en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos. Por lo tanto, si no acaba en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos, es perfectivo. Tomó sus cosas, tomó está en pasado y no acaba en aba, abas, ábamos, ia, ias, íamos, ¿no? También es en perfectivo, ¿ya? Bien. Se puso, está en pasado y no termina en aba, abasamos, ia, y hacíamos. Perfectivo. Los 3 son aspectos perfectivos. Bien. A ver, siguiente caso. Bien. Otro ejemplo. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue, bueno, ahí nomás, porque se fue y vamos a repetir el verbo. A ver, analicen, por favor. Dice, estoy llorando en mi habitación. Entonces tenemos acá, estoy llorando. Te preguntas, estoy llorando. ¿En qué tiempo está? Está en tiempo presente, ¿cierto? Está en presente. Como está en presente, es aspecto imperfectivo, porque el presente es aspecto imperfectivo. Luego tenemos nubla. Se nubla, está en tiempo presente también. Como está en presente, es aspecto imperfectivo, ¿bien? Así reconocemos a los aspectos. ¿Tendrán alguna consulta sobre esto, señoritas, caballeros? ¿Alguna duda? No. A ver, vamos a ver algunos ejercicios. Y aquí tenemos mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame, sentía, dijera, persiste, era y era. Solamente resuélvame el primer párrafo, la primera estrofa, por favor. Solo la primera estrofa. Ya, fue, deslizó y muere. Solamente esos 3, por favor. Únicamente esos 3. Muy bien, Alison. Muy bien, Luis.
Muy bien, Adonis, Nayeli, muy bien, Vania. Carolina, muy bien. Hilary, muy bien, ya se la pasó. Ana, muy bien. Trilce, muy bien. Andrea, muy bien. Gustavo, Carlos, muy bien. Cristian, muy bien. Jennifer, ya se le pasó, ya. Rudy, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Se fue, está en pasado, ¿no? Y no acaben, abasamos y hacíamos. Perfectivo. Se deslizó, está en pasado. Y no acaben, abasamos y hacíamos. Pero muere, está en presente, ¿no? Y es aspecto imperfectivo. Bien. Ahí tenemos aspecto imperfectivo. Perfectivo, perfectivo y perfectivo. Ahora, una aclaración. Tengan cuidado porque esta es engañosa por el pronombre me. ¿Se acuerdan cómo se llama este pronombre me? ¿Cómo se llama este pronombre me? En dábame. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese pronombre me? Muy bien, muy bien, muy bien, Jade, Carolina, muy bien, María. Cerca es mi, cerca. Pues la idea, bueno, tienes la idea, muy bien. Se llama pronombre átono o pronombre enclítico. Átono o enclítico. Entonces, en realidad no es dábame, ¿cierto? Como es un poema, dábame pone, ¿no? En realidad es me daba. ¿Ya? Recuerda, es me daba. Me daba el mar, la nota de su melancolía. Si es me daba, ¿en qué aspecto está? Me daba. ¿En qué aspecto se encuentra me daba? Aspecto, 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 aspecto. Aspecto. Me dicen pasado, recuerda, pasado es tiempo, pretérito es tiempo. ¿En qué aspecto estaría? Ya. Perfectivo. Perfectivo o imperfectivo. Fíjense, todos me han dicho que está en pasado. Y dense cuenta cómo termina. Acaba en aba. Y si acaba en aba, todo lo que acaba en aba, abas, ábamos, y hacíamos es imperfectivo. Imperfectivo, ya, imperfectivo. Bien. A ver, terminamos, por favor, con estas tres. Sentía, dijera y persiste. Sentía, dijera y persiste. ¿En qué aspecto está? Sentía, dijera y persiste. A ver, queridos alumnos, queridas alumnas, sentía está en pasado y acá venía. Todo lo que acaba en aba, abasamos, íamos, imperfectivo, ¿no? Imperfectivo. Y lo que él me dijera, ¿ya? Dijera imperfectivo también, ¿ya? Y persiste imperfectivo. Es que están en tiempo presente, muchachos. Si está en tiempo presente es imperfectivo, ¿ya? Son imperfectivos porque están en presente. Si está en presente es imperfectivo, ¿ya? Imperfectivo. Imperfectivo. A ver, Carlos, la palabra daba termina en aba
Y todo lo que acabe en aba es imperfectivo. Eso fue lo que les dije. Todo lo que acabe en aba, así como todo lo que acabe en i, es imperfectivo. Lo anotaron, todos lo anotaron. ¿Bien? Pero es, pero es imperfectivo, termina en aba, Carlos, hazme caso. Si acaba en aba, es imperfectivo, por favor, no te compliques la vida. Si acaba en aba, es imperfectivo. A ver, me dice que repita. ¿En qué parte repito, Vania, por favor? Sino que como me han preguntado varias personas más, ahí se me ha perdido un poquito la idea. A lo que pasa, sí, ¿sabes cuál es el problema, Saraí? Ahí seguramente será el mismo problema con Vania. Es que no estamos acostumbrados nosotros a ver este verbo, a usar este tipo de verbos, ¿no? Porque es un verbo en modo subjuntivo. Por ahí quizás nos hemos confundido con el tiempo. Dijera está en tiempo presente. ¿Mm? Dijera está en tiempo presente. ¿Bien? Lo de era, sí. La palabra era y las variantes de era son imperfectivos. ¿Cuáles son las variantes de era? Era, eras, éramos, eran. Esas son las variantes de era. Por eso es que, ni bien veas era, imperfectivo, ¿no? Si dijera, ellos eran felices, imperfectivo. Nosotros éramos felices, imperfectivo. Bien, así. A ver, el tiempo verbal es más sencillo por ahora. Hay dos grandes tipos de tiempos verbales, los simples y los compuestos. ¿Qué es un tiempo compuesto? Ya hace rato les mencioné. El tiempo compuesto es el haber más participio. Todo lo que sea haber más participio es tiempo compuesto. He estudiado, habré estudiado, hubiste comprado, habrás comprado, habían jugado, habrá jugado. Y todo lo que no sea haber más participio es tiempo simple. A ver, siguiendo la misma canción, ¿ya? De nuevo. En ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Bien. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Se fue ese aspecto, perdón, es tiempo simple, ¿no? Tomó tiempo simple, fíjate que esto es más fácil, y se puso tiempo simple. Tiempo simple porque no es haber más participio. En cambio, si hubiéramos dicho, ayer se ha ido, ha tomado sus cosas y se ha puesto a navegar. Entonces aquí es diferente, ¿no? Porque si decimos se ha ido, esto es haber más participio, tiempo compuesto. Ha tomado sus cosas, tiempo compuesto. Se ha puesto a navegar, tiempo compuesto, ¿ya? Esos son los tiempos compuestos. ¿Bien? Esos son los tiempos compuestos. Yo supongo que acá sobre tiempos no hay ninguna consulta, no hay ninguna duda. O, por favor, a ver, para pasar a los verboides. ¿Tendrán alguna consulta sobre esto? No se olviden, tiempo simple, todo lo que no sea haber más participio. Ya, muy bien. Y ahora vamos a pasar al otro casito, hablar de los verboides. Los verboides también son llamados formas no personales del verbo. Verboides o formas no personales del verbo, ¿bien? Pero quisiera que nos demos cuenta de algo, por favor, ¿ya? Un segundito. Antes de explicarles, quisiera que me respondan lo siguiente. La pregunta es, ¿cuántos verbos existen en esta oración que yo voy a colocar, ¿ya? ¿Cuántos verbos hay? Bueno, es una canción también. Como me gusta la trova. Ya, a ver, ¿cuántos verbos hay en esta oración?
A ver, mis queridos alumnos me han respondido, me han dicho 4. No, no, así se repitan, Alison, así se repitan, ¿ya? Así se repitan. Me dicen 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 1, 1. Mira, casi todos me dicen 4 y una sola persona me ha dicho 1, una o un par de personas 3. Ya, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ya. Ya. Pero yo no veo que se repitan, Alison. Ya, pero la respuesta es 2. 2 verbos. 2 verbos. Lo que pasa es que para San Marcos, morir no es verbo, matar no es verbo. Son verboides. 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 Los únicos verbos son matas y mueres. Matas y mueres. ¿Cuál será la diferencia entre un verbo y un verboide? La terminación. Pero hay otra diferencia, fíjate. Fíjense, por favor, la diferencia. Ya, un segundito. Oye. Ya. Fíjate, si yo dijera, por ejemplo, soñé. Y tengo la palabra soñar. Tenemos soñé y soñar. La diferencia, al margen de la forma como termina, es la siguiente. La diferencia está en lo siguiente. Que la palabra soñé por sí sola te presenta a una persona que realiza la acción, ¿no? Si yo te dijera soñé, ¿cuál es la persona? Tú me dirás yo, primera persona. Y yo te puedo preguntar, a ver, Pepe Lucha, dime, ¿en qué tiempo está? Me dirás pasado. No necesitas de contexto para saber que está en pasado. No necesitas que le agreguen ninguna palabra más para que sepas que está en pasado. Soñé está en primera persona y está en pasado. Pero si yo te dijera soñar en qué tiempo está, no sabes en qué tiempo está. Tampoco te indica una persona, porque no sería coherente decir yo soñar contigo, ¿no? Tú soñar conmigo. Nosotros soñar, ¿bien? No se conoce ni la persona ni el tiempo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Los verbos por sí solos te indican persona y te indican tiempo. Los verboides no. No tienen ni persona y tampoco tienen tiempo. Y además los verboides presentan ciertas terminaciones de las cuales vamos a hablar ahora. Existen 3 tipos de verboides: infinitivo, gerundio y participio. ¿Ya? Infinitivo, gerundio y participio. Un infinitivo es un tipo de verboide, María. ¿Ya? Ah, perdone, antes de explicarles. Por favor, dice en la 2, ¿en qué alternativa hay solo verbos? ¿Qué me marcaron hace rato? Creo que marcaron la D, si no me equivoco. A ver, ahora resuelva, por favor, dígame. ¿Cuál tiene solo verbos? Ya, a ver. Miren, me están respondiendo diferente. Me dicen la D, la C, durazno, divorcio, la C, la D, la D, la D, la D. Ya, casi el 90% me dice la D. Por ahí me han puesto la E también. Ya, la C, la C. Bien. Vamos a descartar la A. Por llegando. Yo llegando contigo a la fiesta. No tiene sentido, ¿cierto? Bien. Y apertura tampoco es la apertura. El torneo clausura y el torneo apertura. Apertura es un sustantivo.
En la B no puede ser porque presidente es un sustantivo. Entonces tenemos la C, la D y la E. Tenemos esas tres posibilidades. Pero legar no es. Ad, ed, id. Fíjate, si tú me dices legar, date cuenta de que no hay una persona que realiza la acción. Yo legar, tú legar, él legar. Y no hay tiempo. No sabes en qué tiempo está. Y además todas las palabras que acaban en ad, ed, id son verboides. Soñar, cantar, partir, decir, preguntar, verboide. Riendo. Yo riendo mucho. Tú riendo conmigo. Él riendo. Tampoco. Ya tenemos la C y la D. Pero en la D tienes retar, ad, ed, id. Retar no es un verbo. Viniendo no es un verbo. Yo retar a ti, ¿no? Llega, del verbo llegar, ¿no? Ella llega, ella ansía, yo asgo. Solo que no están acostumbrados seguramente a utilizar el verbo asgo. Asgo significa asir. Viene del verbo, viene de asir. O sea, coger. Tienes tu vaso, lo coges. Estás haciendo. O sea, lo estás cogiendo, ¿ya? Solo que no están acostumbrados a ese verbo, por eso es que se han confundido la mayoría. Pero los demás me han respondido muy bien, muy bien, muy bien. Si no tiene persona y no tiene tiempo, no es un verbo, por supuesto. Ahora, continuemos, a ver. Tenemos a los infinitivos. Los infinitivos son los verboides que acaban en ad, ed, ir. Ad, ed, ir, como comprar, caminar, decir, partir, vivir, preguntar, soñar. Esos son los infinitivos, ¿bien? Los infinitivos tienen doble función. Pueden funcionar como verbos o pueden funcionar como sustantivos. Cuando decimos función nominal, nos referimos a sustantivos. No, lo que acaba en ir no es un verbo, ¿bien? Fíjate, acá tienes el infinitivo, ¿no? Comprar. Tiene función adverbial y el lento caminar a la gente. Y tiene función sustantiva. Luego vamos a hablar un poquito más sobre este punto. Pero quiero que recuerdes que los infinitivos tienen, o mejor dicho, los infinitivos terminan en a, ed, o ir. Ad, ed, o ir, ¿no? Ad, ed, o ir. Pero además, a los infinitivos se les puede agregar, un ratito. Ah, oye. No se asusten, es mi cara. Les decía, ¿ya? Vamos a agregar al costadito. Los infinitivos terminan en ad, ed, ir, ¿no? Ad, ed, ir. Ahí terminan los infinitivos. Pero les estaba diciendo, y eso es lo que quería anotar, que a los infinitivos se les puede agregar un pronombre átono. O sea, por ejemplo, si tenemos como infinitivo a la palabra, acá ponemos así, ¿no? A la palabra soñar, la palabra caminar, la palabra leer, esos son infinitivos, ¿cierto? Soñar, caminar y leer. Pero a estos infinitivos le puedes agregar un pronombre átono. ¿Cuáles son los pronombres átonos? Mete, senos, os, la, los, lo, las, leles, ¿no? O sea, soñarte. ¿No? Ahí está con pronombre átono. Soñarte. Caminarlo. Un poco extraño, pero tiene pronombre átono. Leerlo, ¿no? Leerlo, ¿no? Ahí tiene pronombre átono. Bien, esos son los pronombres átonos. O sea, tienes infinitivo, ad, ed, ir, pero además pueden llevar pronombres átonos, ¿ya? Pueden tener pronombres átonos. Bien, entonces eso es lo que quería agregar con los infinitivos. Llevan pronombres átonos. Hay infinitivos llamados compuestos. ¿Cómo es el infinitivo compuesto? El infinitivo compuesto es el haber más participio. Ojo a haber. No habrá, hubo, hubiera, hubiese, no. Haber. Tiene que ser necesariamente haber. Haber hablado, haber comprado, haber soñado, haber dicho, haber preguntado, ¿ya? Obligatoriamente es haber más participio. Necesariamente es haber más participio. Los infinitivos pueden formar perífrasis verbales. Una aclaración. ¿Qué es una perífrasis verbal? Una perífrasis verbal, ya lo dije antes, pero voy a resaltarlo. Una perífrasis verbal es la unión de un verbo más un verboide.
verbo más verboide. Esa es una perífrasis verbal. Verbo más verboide. En este caso, el verboide es infinitivo. Ya, pero este verboide en infinitivo no se junta con cualquier verbo. Este verbo son verbos auxiliares, son verbos especiales. ¿Ya? Son verbos especiales. Te vas a una fiesta y en la fiesta te juntas solo con tus amigos, ¿no? No te juntas con otras personas, únicamente con tus amigos. El verboide selecciona sus amistades. Es discriminador el verboide. Si aparece otra persona, el verboide no se junta. Puede estar ahí al costadito, pero no se llega a fusionar. Ya no se fusiona con cualquiera. ¿Bien? Es muy importante que no hay que fusionarse con cualquiera, pues, ¿no? Hay que escoger con quién te vas a fusionar. ¿Y con quiénes se va a fusionar el infinitivo? Ya, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Con quiénes va a lograr fusionarse? ¿Bien? Esta mentalidad enferma, oye. ¿Con quiénes va a fusionarse? Se va a fusionar con estos verbos. Con verbo poder, soler, deber. Ojo, pongo esto como modelo, por si acaso, porque podría ser, podría, pudo, solía, debemos, a eso me refiero, ¿ya? Pero también palabras como tener que, ir a, volver a. Ahora, fíjense, por favor, un ratito, dejen de escribir, por favor, un segundito. Concentrémonos acá un ratito, por favor. O sea, fíjate, si yo dijera, me gustaría bailar con ella, quiero bailar con ella, solía bailar con ella. Me gustaría bailar con ella, quiero bailar con ella, solía bailar con ella. ¿Tienes bailar, bailar y bailar? Ahí está el infinitivo. Si yo te preguntara, te dijera, a ver, Pepe Lucho, en me gustaría bailar con ella, ¿cuál es el verbo? El verbo es gustaría, este es el verbo. ¿Y bailar qué cosa es? Bailar es un verboide, infinitivo. Vamos a poner infinitivo. En quiero bailar con ella, ¿cuál es el verbo? Quiero. ¿Y bailar qué cosa es? Es el verboide en infinitivo. En solía bailar con ella, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el verbo? Solía bailar. Ese es el verbo. ¿Ya? Ese es el verbo. Y el infinitivo forma parte del verbo. Esta es una perífrasis verbal. Esa es la perífrasis verbal. Las dos primeras no. La última sí. Pero tú me dirás, Jesús, ¿pero por qué no con las dos primeras? Porque fíjense, yo hace rato les mencionaba que el infinitivo selecciona, se junta con determinados verbos, no con cualquiera se fusiona, les dije. Se fusiona con deber, soler, deber, tener que, ir a, volver a. ¿Ya? También con haber que o haber de, con esos. No con cualquiera, con gustar no, con querer no, pero con solía sí, con esta lista. Ya con esto sí se va a fusionar, ¿bien? Entonces, si tuviéramos una oración, por ejemplo, así como, ¿no? Tuviéramos una oración como esta, me encantaría salir con Susi a la fiesta. Me encantaría salir con Susi a la fiesta. Acá no hay una perífrasis verbal, ¿cierto? Porque encantar no está en la lista de los verbos auxiliares. ¿Bien? Entonces, eso es. Eso es lo que le estoy explicando. Acá tienes los verbos auxiliares, poder, deber, soler, ir a, tener que, haber de y volver a. ¿Bien? Debería ir a tu casa, fíjate, ir, con debería, que proviene de deber. Perífrasis verbal. Tienes que estudiar, estudiar con tienes que. Aquí está, ¿no? Ahí está, tener que. Perífrasis verbal. Yo suelo pasear, perífrasis verbal, ¿bien? Te va a doler tarde o temprano, ya verás lo que te toca, ¿no? Ahí está, perífrasis verbal, ¿bien? Así. ¿Se entiende hasta acá, señoritas, caballeros? Ya, muy bien. Solo hay que memorizar con quiénes se va a fusionar. Eso es el infinitivo. Ahora hablemos del participio. El participio acaba en ado, ido, tos, ocho. La terminación regular, ado, ido. Y la terminación irregular, tos, ocho, tos, ocho. A diferencia del infinitivo y del gerundio, los participios no llevan pronombres átonos.
Pero sí, algo muy importante, los participios tienen género y tienen número. Mira, por ejemplo, ¿ya? Si yo les preguntara cuál es el participio de freír, ustedes me dirán frito. Ya, pero también podría ser frita. Por ejemplo, ¿no? Huevo frito y papa frita. Entonces, los participios se comportan como adjetivos. Obviamente, cuando modifican un sustantivo, ¿no? Se comportan como adjetivos. Y como se comportan como adjetivos, tienen el mismo género y el mismo número que su sustantivo al que está modificando. Si en vez de huevo frito hubiera dicho huevos, será huevos fritos. Y si en vez de papa frita hubiera puesto papas, será papas fritas. Bien, entonces ahí. Tengan en cuenta eso. Los infinitivos terminan en ado, ido, toso, cho. Pero también puedes ponerle el femenino, ada, ida, tasa, cha, y el plural, ados, idos, tosos, chos. Bien. Los infinitivos no llevan pronombres, perdón, los participios no llevan pronombres átonos. No puedes decir comprado, trabajado, etc. ¿Ya? Y también forman perífrasis verbal. Y a lo mismo que pasa con el infinitivo. ¿Qué hacía el infinitivo? Seleccionaba con quiénes juntarse. Los participios también seleccionan con quiénes juntarse. Y acá es más sencillo, porque el participio solo se junta con dos. Se junta con el verbo haber más participio, ¿ya? Que es el tiempo compuesto, ya habíamos hablado de esto. Hemos olvidado, habrá leído, habíamos leído, y el ser más participio. Y el ser más participio se llama voz pasiva. Siempre que tenga ser más participio es voz pasiva. Fue leído, serán vistos, han sido vistos, son comprados, etc. ¿Ya? Eso es. Son las dos únicas perífrasis verbales del participio. Haber más participio y ser más participio. Haber más participio y ser más participio. Haber más participio y ser más participio. Bien. ¿Habrá alguna consulta sobre esto, chicas, chicos? Así es su nombre, Carlos. Voz pasiva. Ese es el nombre. Ser más participio, se llama voz pasiva. ¿Ya? Ese es el nombre. ¿Alguna consulta más? Ya, muy bien. Ahora, entonces, no entiendo, Hilary, tu consulta. Si me piden reconocer cuántos son en un texto, ¿se cuentan como dos o como uno? Se te pide contar qué, Hilary. Se te pide contar qué. No, si hay una perífrasis, es una perífrasis, pues es uno solo. ¿No? O sea, las dos palabras están formadas, se cuenta como un solo verbo. Ya es un solo verbo. A ver, continuemos. Ahora vamos a hablar sobre el gerundio. El gerundio acaba en ando, endo, caminando, corriendo, cantando, leyendo. El gerundio puede ser simple, el que se forma por una sola palabra, y el gerundio puede ser compuesto o perfecto, el que se construye con más de una palabra, habiendo más participios, ¿ya? Habiendo leído, habiendo comprado, habiendo dicho, habiendo preguntado, habiendo soñado, etc. Y los gerundios pueden llevar también pronombres enclíticos. O sea, podría ser
queriéndote, amándote, leyéndolo, al igual que los infinitivos, ¿ya? Los gerundios pueden llevar pronombres enclíticos, los infinitivos también pueden llevar pronombres enclíticos, ¿bien? Ahora, los gerundios tienen algo muy especial, súper especial, ¿ya? Fíjense aquí. ¿Ya? Dice, ¿qué alternativa presenta un gerundio bien usado? Lo que tenemos que hacer nosotros acá es reconocer en qué ocasión el gerundio está bien utilizado y cuándo está mal utilizado el gerundio. Por eso vamos a ver esta parte, gerundios correctos. En primer lugar, tenemos al gerundio perifrástico. Estamos hablando acá de una perífrasis verbal. Igual, el gerundio selecciona sus verbos auxiliares. Y siempre que el gerundio se encuentre luego de estos verbos, siempre, siempre, siempre estará bien. Siempre. Siempre será correcto. Cuando encuentres al gerundio, luego de estar, seguir, ir, andar, continuar y venir, siempre estará bien. Siempre. Repito, cuando encuentres al gerundio, luego de estar, seguir, ir, andar, continuar y venir, siempre va a estar bien. Siempre. Memoriza eso. Cuando encuentres al gerundio luego de estar, seguir, ir, andar, continuar y venir, estar, seguir, ir, andar, continuar y venir, estar, seguir, ir, andar, continuar y venir, el gerundio siempre está bien. Y esa es una perífrasis verbal del gerundio. Por ejemplo, Ana sigue leyendo la novela. Fíjate, tienes leyendo, se encuentra luego de sigue, que proviene de seguir. Correcto. Estuvimos leyendo toda la tarde. Tienes leyendo, que es el gerundio. Luego de estuvimos, que viene de estar. Correcto. Hemos ido hablando de la vida. Hablando se encuentra luego de ido, que proviene de ir. Correcto. Continúo persiguiendo mis sueños. Persiguiendo luego de continúo, que proviene de continuar. Correcto. Miren, lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. ¿Bien? Gerundios correctos. Recuerda, siempre que el gerundio se encuentre después de estar, seguir, ir, andar, continuar y venir, siempre está bien. Este es nuestro primer uso correcto del gerundio. En segundo lugar, tenemos al gerundio llamado de anterioridad. ¿A qué llamamos gerundio de anterioridad? Fíjate, por favor, aquí. Tienes al gerundio. Acá sale feo porque no hay tienes al verbo. Este es gerundio. ¿Eh? Y tienes al verbo. O tienes al verbo y tienes al gerundio. Se denomina gerundio de anterioridad cuando el gerundio es la primera acción. Ocurre antes de que ocurra el verbo. ¿Ya? Cuando digo que el gerundio es de anterioridad, me refiero a que el gerundio ocurre en minutos, en segundos, en cronología anterior al verbo. Miren, por ejemplo, habiendo leído se echó a dormir. Habiendo leído. Fíjate, aquí hay dos acciones, ¿cierto? Habiendo leído se echó a dormir. El gerundio ocurre primero. Ponte, primero lees a las 9:50 de la noche y te echas a dormir a las 10 de la noche. Ahí hay dos acciones, ¿ya? Primera acción es haber leído y echarse a dormir es la segunda acción. Habiendo rezado, sintió que le devolvían el alma al cuerpo. Ahí hay dos acciones. Primero, reza y gracias a esto se siente reconfortado, ¿bien? El gerundio es la primera acción. Y esto es muy importante que lo aprendas también. Siempre que tengas el gerundio compuesto, siempre estará bien. Siempre. Siempre el gerundio compuesto es correcto. ¿Y qué era el gerundio compuesto? Ahí está bajito. El habiendo más participio. Siempre que tengas habiendo comprado, habiendo dicho, habiendo hablado, habiendo soñado, siempre estará bien. Otro ejemplo. Limpiando de esquina a esquina lograrás que quede limpia tu casa. Fíjate, acá hay dos acciones, ¿cierto? La primera acción es limpiar, limpiando de esquina a esquina, y la segunda acción es lograr. Aquí hay dos acciones. La primera acción es limpiar de esquina a esquina y la segunda acción es lograrás. Es decir, el gerundio es la primera acción. Porque para que logres que quede limpia tu casa, ¿qué has tenido que hacer antes? Limpiar de esquina a esquina, ¿ya? El gerundio es la primera acción y el verbo es la segunda acción, ¿bien? Ahí está bien. A eso llamamos gerundio de anterioridad. Luego tenemos el gerundio
de modo o de circunstancial. Este gerundio es súper fácil. Se reconoce haciéndole la pregunta ¿cómo? Al verbo. Siempre que le hagas la pregunta ¿cómo? Al verbo, es un gerundio circunstancial, por lo tanto está bien. Fíjate qué dice ahí. Resuelvo mi tarea escuchando a Silvio Rodríguez. ¿Cómo resuelvo mi tarea? Escuchando a Silvio Rodríguez. Aquí está el gerundio, ¿no? Escuchando. Ana espera su taxi tarareando una canción de Cerati. ¿Cómo espera su taxi Ana tarareando una canción de Cerati? Fíjate, estás esperando tu taxi y a la vez estás tarareando, ¿no? O estás silbando. Llegué a su casa consultando el Waze. ¿Cómo llegué a su casa? Consultando el Waze. La herida se curó aplicándole antibióticos. ¿Cómo se curó la herida? Aplicándole antibióticos. Bien, más ejemplos. Lucho camina cojeando. ¿Cómo camina Lucho? Cojeando. Blanca ganó un premio en el colegio escribiendo versos. ¿Cómo ganó el premio? Escribiendo versos. Redactó el trabajo poniendo todo el cuidado del mundo en cada línea. ¿Cómo redactó el trabajo? Poniendo todo el cuidado del mundo. Se protege de la lluvia tapándose con un periódico. ¿Cómo se protege de la lluvia? Tapándose con un periódico. Bien. Le haces la pregunta ¿cómo? Y la respuesta es el gerundio, por lo tanto está bien. ¿Se entiende, señoritas, caballeros? ¿Habrá alguna consulta sobre esto? Me he cansado de hablar, muchachos. Ya mi voz no da. Sí, también puede llevar enclíticos, Carolina. No, pero falta. ¿Por qué te ríes, Génesis? De verdad que mi voz ya no da. No seas mala. ¿Cómo te vas a burlar del profesor? Si debo tomar agüita, un ratito. Me olvidé que la única agüita que tengo es una cerveza. Bien. Siguiente. En mi casa, acá no, pues acá me botan, si no, si me ven con una chelita. Luego tenemos al gerundio, a los usos incorrectos del gerundio, ¿ya? Usos incorrectos. Sí, Smith, el gerundio está relacionado con el verbo. Tiene la función del adverbio, perdón, del adverbio. Sí, Smith, muy bien. Gerundios incorrectos. Recuerden, hace rato que te he dicho que si tengo al gerundio y tengo al verbo, discúlpeme, el gerundio es la primera acción y el verbo es la segunda acción, ¿cierto? Esto era correcto. Pero si el gerundio fuera la segunda acción y el verbo la primera acción, eso estaría mal. Eso no podría ocurrir, ya no podría ser. Ya no podría ser. Los gerundios no pueden indicarnos acciones posteriores a del verbo. Si me indica una acción posterior, está mal. Oye. A ver, vamos a ver eso. Vamos a ver estos ejemplos. El primer gerundio incorrecto es el gerundio de posterioridad. Solamente son dos gerundios incorrectos. Se llama gerundio de posterioridad el gerundio que ocurre después de la acción verbal. Primero ocurre el verbo y minutos después ocurre el gerundio. Dice, Ana llegó a clases quedándose dormida al poco tiempo. Fíjate, analiza así. La primera acción es llegar. Y una vez que ha llegado a clases Ana, el gerundio quedándose es la segunda acción. Los gerundios no pueden señalarnos acciones posteriores a la del verbo. El gerundio no puede ser la segunda acción. O es la primera acción o es una acción simultánea, pero no debe ser la segunda acción. ¿Bien? Entonces acá la oración tuvo que haber sido Ana llegó a clases y se quedó dormida al poco tiempo. Juan Rulfo nació en 1917, muriendo en 1986. Nació muriendo. ¿Una persona puede nacer muriendo? Obviamente que no. Debe ser nació y murió en 1986. Fíjate, el verbo es la primera acción y el gerundio es la segunda acción. No te olvides de que el gerundio no puede ser la segunda acción. Viajó a España estudiando allá su maestría. Fíjate, viajas a España, llegas a España, vas a la universidad y estudias allá tu maestría, pero cuando ya estás en España. No viajas a España estudiando tu maestría durante el viaje, ¿no? Sino ya cuando estés allá, ¿bien?
Primera acción el verbo y el gerundio la segunda acción. Y ya sabes que el gerundio nunca, pero nunca será la segunda acción. Jamás. ¿Bien? Pero hay una excepción. Escúchame bien. Si la acción ocurriera inmediatamente, a segundos ahí, si la acción se percibe como simultánea, entonces el gerundio será apropiado. Por ejemplo, supónganse esto. Yo tengo un vaso grande, ya tengo un vaso, ya estoy tomando mi chichita, tengo mi vaso y el vaso se me cae. Y se cae y se hace añicos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que yo tengo el vaso y que se ha hecho añicos? ¿Podrías decir que han pasado 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 20 minutos? No, ¿cierto? O sea, a veces ni un segundo pasa. Entonces, date cuenta de que esa acción es simultánea en realidad, ¿no? El vaso se me cayó haciéndose añicos inmediatamente. ¿Bien? Entonces, esa acción, por lo tanto, es una acción correcta porque es una acción simultánea en realidad. Fíjate, te pones a rezar. Después de rezar te sientes reconfortado. Pero ¿en qué momento te sientes reconfortado? ¿Al día siguiente, la semana siguiente? No, ni bien terminas de rezar, entonces ahí te sientes reconfortado, ¿no? Como dice acá, rezó 2 Padres Nuestros sintiéndose así reconfortado. Otra cosa más, fíjate, los soldados lo atacan, los soldados te atacan, ¿y cuándo te refugias? No te refugias en la semana siguiente, ¿no? Ni bien te atacan, por el temor que tienes, te estás refugiando. Bien, estos son gerundios correctos, ¿ya? Gerundios correctos. Y por último, tenemos a los gerundios de falsos adjetivos. ¿Por qué razón se va a llamar gerundio de falso adjetivo? ¿Por qué? Porque este gerundio trata de parecerse al adjetivo. ¿Cómo así que trata de parecerse al adjetivo? Es que trata de hacer lo mismo que hace el adjetivo. ¿Y qué es lo que hace el adjetivo? Modifica a un sustantivo. Los gerundios nunca deben modificar a sustantivos. Jamás, jamás un gerundio debe modificar a un sustantivo. Nunca, 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 nunca. Jamás. Fíjate. Encontré un sobre conteniendo $100. ¿Qué está haciendo este conteniendo? Este conteniendo, ¿a quién está modificando? ¿Quién contiene los dólares? El sobre. Este gerundio está mal. Tendríamos que haber dicho, encontré un sobre que contenía $100. Las tierras bordeando la playa son fértiles. Bordeando. ¿Quién bordea la playa? Las tierras. Los gerundios no pueden modificar a sustantivos. Tendría que ser que bordean la playa. Bunbury siendo líder, siendo. ¿A quién modifica siendo? A Bunbury. O sea, acá sería que era o que fue. Las dos excepciones son ardiendo e hirviendo. Ardiendo e hirviendo sí pueden modificar a sustantivos. Leña ardiendo, agua hirviendo, hombre ardiendo. Bien, estos sí son posibles, ¿ya? Sí son posibles. Bien. Ahora, un ratito, por favor. Vamos a verificar este ejercicio. Fíjate acá, en la 3. Tienes conteniendo, que es el gerundio. Dice, envió un sobre conteniendo las fotos. ¿Quiénes contienen las fotos? El sobre. Este gerundio que está haciendo está modificando al sustantivo, por lo tanto está mal. Los gerundios, salvo ardiendo e hirviendo, no pueden modificar a sustantivos. García Lorca nació muriendo. Para que muera, primero ha tenido que nacer. Este gerundio está mal porque me indica una acción posterior a la del verbo. Ayer se fue, dice, se fue hace 2 horas, dejándonos una gran inquietud por su decisión. ¿Bien? Dejemos esto un ratito. ¿Ya? Dejemos esto un ratito. ¿Ya? Acá está el gerundio. Revisando los álbumes encontré estas fotos de promoción. ¿Bien? Se fue con 6 libros viniendo ahora a recoger su boleta de pago. Se fue con 6 libros. O sea, analicemos esto. Supongamos, esta persona se fue viniendo ahora. Pero no se puede ir viniendo, ¿cierto? Se va y luego viene. Por lo tanto, esto está mal. Entonces me quedan las 2 opciones, pero una cosita. ¿Bien? Analicemos bien. Pensemos así. Ayúdeme a razonar. Razonemos juntos. Una persona se va, suponte. Estás enamorada. O eres madre de familia, ¿ya? O eres padre de familia.
Eres padre, eres madre. Tu hijo de 14 años se va a una fiesta. Entonces, tu hijo se va. ¿Cómo te quedas tú? ¿No? Se va. Te quedas, puede ser, te quedas alegre, te quedas preocupado, etc. Bien, así. Lo que nos dice es lo siguiente. Se fue dejándonos una gran inquietud por su decisión. Si una persona se va, ¿te puede dejar con inquietud? ¿Te puede dejar preocupada? ¿Te puede dejar triste esa persona? Obviamente sí. ¿Y cuándo te pones triste o cuándo te pones preocupado? No a la semana siguiente. Si no puedes ponerte preocupado, ni bien se está yendo, por supuesto, inmediatamente. Por lo tanto, esta oración es correcta. Esto está bien, pero acá me parece que hay dos claves. Analicemos juntos, por favor, ¿ya? Fíjate, analiza esto. Dice, revisando los álbumes encontré fotos. Aquí hay dos acciones. Una acción y segunda acción. ¿Cuál de las dos acciones ocurre primero? ¿El revisando o el encontré? ¿Cuál de las dos acciones se da primero? ¿Revisando o encontré? ¿Mm? Fíjate, para que encuentres las fotos de paseo, ¿qué es lo que has tenido que hacer antes? Revisar, por supuesto. Entonces, la primera acción es revisando. O sea, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Buscando en tu cajón, encontré una cerveza. Date cuenta, buscando encuentro algo. Entonces, este gerundio está bien. Este gerundio ocurre antes del verbo. Por lo tanto, aquí hay dos respuestas, ¿ya? La D y la C. Hay dos claves. Las dos están bien utilizadas, ¿ya? Las dos están bien. ¿Ya? Aquí hay dos respuestas. ¿Se me entiende? ¿Habrá alguna consulta sobre esto? A ver, por favor, para ir terminando esta parte, resuélveme la 8, por favor. La 8. Tienes aquí al gerundio, tienes al gerundio, tienes al gerundio, tienes al gerundio y tienes al gerundio. Ahí están los gerundios. A ver, ¿cuál será la correcta? Ya tengo 3 respuestas y las 3 son las mismas, ¿ya? Cinco respuestas y las 5 es la misma respuesta, la misma clave. La misma clave. Miren, sobre conteniendo sabemos que está mal, pues, ¿no? Conteniendo modificar sobres y dense cuenta que eso no puede ocurrir. Compró una licuadora devolviéndola al día siguiente, o sea, acá hay dos acciones. Primero compra y al día siguiente la devuelve. Gerundio de posterioridad, eso es incorrecto. Se fue viniendo decepcionada. Igual que arriba, ¿no? No te puedes ir viniendo decepcionada. Te vas y después regresas decepcionada. Viajó a Estados Unidos limpiando baños. No puede viajar limpiando baños, no viaja y después limpia los baños. Muy bien. Indagas
indagando sobre ese sospechoso desarticuló esa red de narcotráfico. Bien, eso es lo correcto. La 8 es la B de beso. Muy bien, señoritas. Muy bien, caballeros. A todos me han respondido la B. Muy bien. Bueno, señoritas, caballeros, niños, niñas, hemos llegado al final. Una clase bastante analítica. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, chicos, estudien. La próxima semana continuamos con el verbo. La próxima semana tenemos el verbo 2. El verbo 2. Ya, les voy a dictar las claves un ratito, por favor. No se me vayan, no se me vayan, no se me vayan. Un segundito, un segundito. Oye. Ya. En la 1 habíamos dicho que la respuesta era la B de beso, ¿cierto? En la 2, casita. En la 3, que hay 2 respuestas, casa y dedo. En la 4 sale la D de dedo, 8. En la 5 dijimos avión, anticucho, aeropuerto. En la 6 también sale la B de beso, ya 8. En la 7 ya tenemos la E de enano. En la 8 la B de besito. En la 9 también la B de besito. En la 10 la D de dedo. 10 de dedo. 11 casita. 12 casa. 13 avión. 14 avión. 14 beso. Y 15 casita. 15 casita. 15 casita. Bien. Bueno, señoritas, caballeros, muchísimas gracias. Nunca me olvido de mandarles el PPT, así que no se preocupen. Gracias, cuídense. Hasta la próxima. Cuídense. Chaucito, chicas, chicos, cuídense. Gracias. Estudien.